Buenas noches a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de bienvenida de parte de la comunidad de cápsulas jurídicas. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en este primer congreso multidisciplinario que se ha venido desarrollando durante la semana. En esta oportunidad contamos con la presencia del compañero Vladimir Quecaño Alvarado, quien nos compartirá el tema de alcances generales sobre el delito de peculado. Tema pues de alto interés tanto para la comunidad jurídica como para todos en general. Asimismo, se le hace mención, si desean formular preguntas a nuestro ponente, podrán realizarlas a través del chat y pues las mismas van a ser absueltas al concluir la presentación. El estudiante, el compañero Vladimir es estudiante del 9º ciclo de la Universidad Privada de Tacna. Asimismo es asistente legal en el estudio jurídico Pucambilas. Asimismo es miembro fundador del Círculo de Estudios Prince. Sin más preámbulos, le damos pase al compañero para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, compañero. Con los que Compañero. vayan a ver esta transmisión y con los que están presentes, muy buenas tardes. Quien les habla es Vladimir Quecaño Alvarado, soy un estudiante de 10º semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna, como bien ya me ha presentado mi compañera. Primero me encuentro agradecido con la comunidad de cápsulas jurídicas por permitirme nuevamente ser partícipe de estas ponencias, las cuales se han estado organizando y se han estado llevando de manera exitosa, ya que van desarrollando temas multidisciplinarios, no solamente temas que competen en cuanto a la rama penal, civil, procesal, laboral o administrativo, sino que son temas de alto interés que pues a nosotros como estudiantes de derecho, y no solamente a estudiantes de derecho, sino también a operadores jurídicos, las cuales pues nos conciernen y nos ayudan para la integración en conocimientos para el desarrollo de nuestra carrera. El tema que he escogido el día de hoy para desarrollar es un tema particularmente, lo considero relevante y a la vez también un tema oportuno ante la situación en la cual estamos viviendo nosotros. El tema que he escogido son sobre los alcances generales sobre el delito de peculado. Antes de desarrollar sobre cuál es la extensión de este delito, el delito de peculado, considero que es necesario primero comprender sobre qué es el delito de peculado, en sus nociones básicas. El delito de peculado como tal se encuentra regulado en el artículo 387 del Código Penal, donde taxativamente pues determina y establece que el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para beneficio suyo o para beneficio de otro, caudales o efectos estatales que pertenezcan a la administración pública, cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo que desempeña dentro de la administración pública. El delito de peculado como tal comprende dos modalidades, el peculado por dolo y el peculado por culpa. El peculado por dolo se configura en aquellas situaciones donde, por ejemplo, el funcionario o el servidor público, que a sabiendas, de manera ilegítima, utiliza, y no solamente utiliza, sino es que se apodere de aquellos bienes estatales que pertenecen a la administración pública, con el fin de obtener un beneficio en particular, un fin distinto a la cual se ha estado destinado estos bienes o estos efectos estatales, o para beneficio de un tercero. Por otro lado, el peculado por dolo se configura en aquella situación donde el funcionario o el servidor público, por cuestiones ya sea de negligencia o valga la redundancia, por cuestiones de culpa, genera pues una situación donde aquellos bienes que pertenecen a la administración pública, bienes que se encuentran revestidos dentro de la esfera estatal, son perjudicados, disminuyen el patrimonio en cuanto a la administración pública, ya sea para terceros, pero que son, o bueno, que es una situación generada por el funcionario o el servidor público que le competía o que le facultaba, pues estos tres términos importantes, que es en el delito de peculado, que es la administración, la percepción y la custodia. Entonces, ya comprendido sobre cuál es la definición taxativa, pues, que da nuestro Código Penal en el artículo 387, vemos que nos encontramos frente a un delito especial. ¿Por qué un delito especial?
porque el peculado como tal, para la calificación de este ilícito, debe comprender características esenciales, como por ejemplo, para la cualificación de este ilícito penal, taxativamente en el artículo 387 menciona que tiene que ser un funcionario o un servidor público. Existen cuestiones en cuanto a esta postura que no solamente podría ser considerado como un delito especial, sino también como un delito especialísimo. Es un tema que ya más adelante lo voy a explicar en cuanto a posturas positivas y negativas, en cuanto a jurisprudencia y en doctrina. Entonces, desarrollado sobre qué es el peculado, desarrollado que el peculado es un delito especial y a la vez también en ciertas posturas considerado como un delito especialísimo, vemos que nos encontramos frente a un ilícito pues que contraviene la administración pública, como bien se podría decir que es el bien jurídico protegido en este ilícito. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos en el delito de peculado? Se considera que el delito de peculado es un ilícito pluriofensivo, puesto que no solamente va a vulnerar un bien jurídico protegido dentro del derecho, sino que son más de uno. Pero antes de desarrollar sobre cuáles son los bienes jurídicos protegidos en este ilícito, debemos comprender primero que el peculado como tal comprende al peculado propio y al peculado impropio. El peculado propio se configura, o un claro ejemplo es cuando el funcionario o el servidor público se va a apoderar o es que va a utilizar aquellos bienes destinados con un fin social o un fin público que va acorde a la administración pública, valga la redundancia, es que se apodera ilegítimamente o utiliza estos bienes, pero este funcionario o servidor público pues comprende estas tres características esenciales que tienen un nexo causal entre la relación funcional que ejerce este funcionario o servidor público y el objetivo material, que es la administración, el objetivo material del delito, perdón, que vendría a ser el patrimonio estatal. Entonces es que el funcionario público y el servidor, o el servidor público en este caso, comprende estas tres características, que es la administración, la custodia y la percepción, pues nos vamos a encontrar frente a un supuesto de peculado propio. Y el peculado impropio, como tal, es un poco más extensivo, no solamente comprende al funcionario o servidor público, es que es una aglomeración de distintos agentes particulares, que si bien es cierto, tiene que ser también un funcionario o un servidor público, pero que no necesariamente tiene que revestir de estas tres cualidades o de estos tres presupuestos que determina para la configuración de un peculado propio, que es de la administración, la custodia o la percepción. Entonces, ya desarrollado y entendido sobre lo que es el peculado propio e impropio, vamos a desarrollar sobre cuáles son los bienes jurídicos protegidos y cuáles son los bienes jurídicos que se pretende proteger a través, bueno, que esto se ha llevado ya desde el año 2002, que ha sido un punto en cuestión, tanto en doctrina, en jurisprudencia y en distintos autores destacados. Uno de los bienes jurídicos protegidos que se han establecido a partir del Acuerdo Plenario 4/2005 es el recto y normal desarrollo de la administración pública. El segundo es de garantizar el principio de no lesividad en cuanto a los intereses que le compete a la administración pública, los cuales podrían ser perjudicados ya sea por funcionarios o servidores públicos. Y el último, y no menos importante, es el correcto desempeño de los funcionarios públicos en su labor y que puedan tener el respeto irrestricto de estos valores fundamentales dentro del derecho, perdón, dentro de la función administrativa, que vendría a ser la honestidad, la lealtad y la probidad. Un tema en cuestión es que existe una postura, una tendencia jurisprudencial, pues, donde distintos autores consideran de que el bien jurídico protegido en el delito de peculado también debería ser la afectación al patrimonio estatal. Esto ha sido pues un tema en discusión, donde existían posturas de que sí, verdaderamente, pues existe una afectación al patrimonio estatal, ya sea por apoderamiento o utilización de bienes o efectos del Estado, pero existe la otra postura de que no, de que el bien jurídico protegido específicamente dentro del delito de peculado, pues es la correcta administración pública. En los últimos años, esta postura de poder tutelar el patrimonio estatal como un bien jurídico protegido ha estado alcanzando mayor tendencia, y más aún cuando la Corte Suprema pues, se pronuncia sobre esto y dice que sí podría ser considerado la afectación del patrimonio estatal siempre y cuando sea relevante
y así podría ser considerado solamente en estos casos, cuando sea relevante, como un bien jurídico protegido. No obstante, es una posición que yo no adopto. Yo adopto la posición de otros autores, de otros doctores reconocidos a la vez, que si bien es cierto, existe, en verdad existe la afectación del patrimonio estatal en el delito de peculado, pero debemos tener en cuenta, pues, que el delito de peculado como tal se encuentra regulado en las secciones de aquellos ilícitos que van en contra de la administración pública. No se encuentra regulado en aquella sección en contra del patrimonio, puesto que si fuese así, pues encontraríamos al delito de peculado junto al delito de robo, al delito de hurto, o quizá también junto al delito de estafa, porque vemos claramente que el bien jurídico protegido dentro de estas secciones es el delito de patrimonio. Pero en este caso, el delito de peculado se encuentra en esta sección, es un delito claramente funcionarial, y un claro ejemplo de ello podría ser que en el delito de homicidio, el bien jurídico protegido vendría a ser el derecho a la vida, pero el objetivo material del delito es el cuerpo de la víctima. Un ejemplo claro para poder entender que el bien jurídico protegido no podría caber el patrimonio estatal dentro del delito de peculado. En el delito de peculado, el bien jurídico protegido como tal es la administración pública o la correcta administración pública, la lealtad, la probidad, la honestidad de un funcionario o servidor público, pero el objetivo material del delito sí vendría a ser lo que es el patrimonio estatal, porque como tal existe una afectación, ya sea por apropiación o ya sea por utilización con un fin distinto. ¿Cuáles son los elementos para que se pueda configurar este ilícito? Son cuatro elementos para poder considerar y para poder encuadrar la configuración de este tipo penal. Primero, la norma determina que tiene que existir una afectación de caudales y efectos estatales. ¿A qué se refiere con esto? Es que tiene que existir una afectación del patrimonio, que como tal vemos que el delito de peculado reviste distintas características, distintos valores que lo hacen distinto a otros ilícitos, como por ejemplo es un delito especial que para que se llegue a su configuración necesariamente tiene que ser un funcionario o un servidor público. Es que también es un delito de resultado, puesto para que se pueda configurar o que se consume este ilícito es que necesariamente tiene que existir una afectación al patrimonio, y es que en cuanto se tiene que el apropiamiento de estos bienes o estos efectos estatales tiene que pasar o tiene que trasladarse desde la esfera de estos bienes que revisten una esfera de naturaleza estatal hacia la esfera patrimonial con el beneficio propio, ¿no? Ya sea del funcionario o del servidor público. Actos de apropiación. Es que el funcionario se apropia de caudales o efectos estatales. Como bien ya lo he mencionado, es que para que se pueda consumar este ilícito, es que necesariamente que existe una afectación en cuanto a los bienes o efectos estatales de la administración pública, que se traslade aquellos bienes o efectos de la administración pública hacia una esfera patrimonial, ya sea del funcionario o del servidor público, para que él pueda tener beneficio con fines distintos a los cuales se ha podido determinar o proporcionar estos bienes. Tangibilidad de perjuicio patrimonial relevante. Considerado como delito, nuevamente reitero, como un delito de resultado, tiene que existir un perjuicio patrimonial. Y dentro de este elemento de configuración, pues podemos comprender, por ejemplo, aquellas pericias contables, claro está, debidamente consignadas con peritos correspondientes, unas pericias institucionales, como por ejemplo las realiza la Contraloría General de la República, las cuales puedan determinar y cuantificar cuánto ha sido el daño en cuanto a la apropiación o utilización de estos bienes. Y por último, pues la relación funcional cualificada. Y considero yo que este es un elemento, es el elemento principal para poder determinar la configuración de este ilícito. Puede ser que exista una afectación de caudales y efectos estatales. Puede ser que exista un acto de apropiación o también puede ser un acto de utilización. Puede ser que exista la tangibilidad de perjuicio patrimonial relevante, porque ya en verdad existe una afectación, recuerdo, al patrimonio de la administración pública. Pero ¿qué pasa si es que se ha cumplido con estos tres preceptos? Pero al momento como tal, el funcionario, el servidor público, el agente,
no cumple con este último elemento de configuración, y a la vez, vuelvo a reiterar que es el más importante, es que debe existir un nexo causal en cuanto a la relación funcional que ejerce el funcionario o servidor público y el objetivo material del delito. O sea que tiene que cumplirse los tres preceptos que he indicado anteriormente, que es la administración, la custodia y la percepción. Si es que no se cumplen estos tres elementos, pues no podría configurarse como el delito de peculado como tal. Aunque existe sí una interpretación extensiva, pero la cual ha sido ya descartada mediante el Acuerdo Plenario 7 de 2019. Ya entonces explicado sobre qué es el delito de peculado, cuál es el bien jurídico protegido, cuál es su naturaleza y cuáles son las características que reviste este ilícito, es pues que es un delito especial, eh, es un delito pues que reviste distintas características, como por ejemplo que se tiene que cumplir estos tres preceptos para así calificarse como el delito de peculado. Ahora pasamos ya a desarrollar sobre cuáles son los alcances generales que tiene el delito de peculado. Desarrollar este delito, bueno, desde todos sus alcances generales y desarrollarlos uno por uno, considero que hay que realizar un análisis extensivo y el tiempo es lo que nos faltaría. Es por ello que de manera general vamos a desarrollar cada uno de estos y vamos a dar énfasis al peculado, que en sus derivados vendría a ser el peculado doloso por apropiación. Bueno, los alcances que tiene el delito por peculado es el peculado doloso por apropiación, el peculado doloso por utilización, el peculado doloso agravado, el peculado culposo y el peculado culposo agravado. Desarrollando en primera fase lo que es el peculado doloso por apropiación, vamos a entender lo que esto se va a configurar en aquella situación, pues donde el funcionario, el servidor público o el agente en general tiene la intención, tiene la premeditación de poder apoderarse de aquellos bienes que se encuentren en custodia, administración o percepción de acuerdo al cargo o a las facultades inherentes que tiene con el rol que desempeña dentro de la administración pública. Tiene la intención de apropiarse de estos bienes. El peculado doloso por utilización, por otro lado, y característica principal por la cual se diferencia por la de apropiación, es que la gente no tiene esa intención de apoderarse, pero sí existe esa premeditación de que yo utilizo estos bienes con un fin distinto a los cuales ha sido destinado. Yo utilizo este bien para poder yo obtener un beneficio propio. El peculado doloso agravado, que es un tema que en verdad ahora lo debemos comprender por la situación que estamos viviendo. El peculado doloso agravado pues lo vamos a encontrar en el tercer párrafo del artículo 387 del Código Penal, obviamente, y claro está por la modificatoria que hubo con el decreto legislativo 1243, pues donde determina que el peculado doloso se va a configurar comprendiendo determinados preceptos. Uno de ellos es pues para que se considere el peculado doloso y agravado, es que el funcionario o el servidor público tenga, bueno, que utilice o se apropie de aquellos bienes destinados que tengan dos fines esenciales. Primero, que tenga un fin de asistencia social o tenga un fin o que sea unos bienes destinados para un programa social. Este es el precepto principal, pero también la normativa pues determina que existen esferas en las cuales se deben cumplir y así ser consideradas como un peculado doloso agravado. Primero es que sea dentro de un régimen de excepción, que sea en aquella situación como consecuencia de catástrofe, que se dé en aquellas situaciones de crisis política, no, de crisis civil y de crisis social, y la que nos compete, creo yo, y la que más nos debería interesar es en aquella situación a la cual estamos viviendo cuando exista una, eh, cuando exista pues la exorbitación de una enfermedad contagiosa que vendría a ser en este caso la pandemia. Entonces, ya ten entendido sobre cuáles son los preceptos mediante los cuales se puede configurar el delito doloso agravado, consideramos que aquel funcionario, aquel servidor público que vaya ahora en estos tiempos,
que vaya a apropiarse de manera ilegítima o utilizar de manera ilegítima estos bienes destinados con un fin, que es el fin de contrarrestar la pandemia, de poder salvaguardar a distintos sectores poblacionales, vemos pues que van a incurrir dentro del delito doloso agravado, que medianamente es una pena grave y a la vez también se puede llegar hasta la inhabilitación. Pero es un tema que no lo vamos a tratar el día de hoy porque nos estaríamos yendo más allá del hilo de lo que son los alcances generales sobre el delito de peculado. Bueno, pues también encontramos al peculado culposo, el cual ya lo he desarrollado, que no existe la intención, sino es que es ocasionado de manera negligente, valga la redundancia, por culpa, y el peculado culposo agravado. En tanto el peculado que es sancionado tanto en su modalidad por dolo y por culpa, vemos que esta sanción pues erradica en la naturaleza de que existe una afectación en cuanto al sector patrimonial de la administración pública, obviamente que está revestida dentro de naturaleza estatal, pues. Caso práctico. Como bien he dicho, desarrollar cuáles son los alcances generales sobre lo que es el delito de peculado sería muy extensivo. Es por eso que vamos a desarrollar el día de hoy un tema, uno de los alcances, uno de los tantos alcances, pues, que tiene el delito de peculado, que vendría a ser el delito doloso por apropiación. Un caso práctico en el cual también ha sido un tema en cuestión, y es más, ha salido un acuerdo plenario, para que se pueda contrarrestar con estas discrepancias, tanto en jurisprudencia y en doctrina, pues ¿cuál es la relación que tiene los viáticos, o bueno, el delito de peculado con la justificación de los viáticos? Para comprender un poco más esto, nosotros debemos tener en cuenta qué son los viáticos, debemos entender a qué se considera viático, la consignación de un viático, y qué elementos o características debería revestir para la cual pueda mantener la naturaleza administrativa dentro de la consignación de un viático. Particularmente, y dando una definición propia, considero que la consignación de viáticos es la puesta a disposición interna de contenido patrimonial que tiene un objetivo, que es de facilitar la comisión de un agente cualificado, ya sea un funcionario o un servidor público, pues que va a cubrir distintos factores esenciales que se necesita para poder cumplir la comisión. ¿Cuáles son las características principales que debería tener este término, el término de consignación de viáticos? Primero es que tiene que poseer un contenido patrimonial, en términos simples, dinero. Tiene que tener una cualidad eventual, puesto que la consignación de un viático necesariamente tiene que revestirse de característica temporal, más no permanente, puesto que no vamos a consignar un viático de manera permanente. Si es que esto fuese así, pues perdería su naturaleza administrativa, puesto que esto sale de un fondo presupuestal. Tiene que estar dentro del marco de la legalidad, que si bien es cierto, es una consignación que se da de manera interna, pero a la vez también tiene que estar enmarcada dentro del cuerpo normativo interna administrativa. Y es que tiene que poseer un carácter fungible. Como ya he dicho, es que la consignación de un viático, y que también es un tema en cuestión, la cual vamos a desarrollar luego, perdón, es que al momento de que de manera interna dentro de la administración pública, esta esfera patrimonial de naturaleza pública pasa a la esfera privada del funcionario o servidor público, ya se da con la finalidad de cubrir los gastos que sean necesarios para el funcionario o servidor público, para la redundancia, para que pueda obtener o para que pueda alcanzar el objetivo por el cual ha sido comisionado. Entonces vemos que esta consignación de viáticos tiene que ser con el fin de cubrir factores esenciales para el funcionario del servidor, como por ejemplo la alimentación, el transporte, el hospedaje y entre otros. ¿Cuáles son las normas que regulan el punto en cuestión? He considerado dos, existen muchas en realidad, pero dos creo que son las más importantes, que es la ley 27619 y el decreto supremo 7 de 2013. En la ley 27619
pues determina cuál es, de qué manera y cuánto es la consignación de viáticos que se podría dar. Pero a la vez también determina o está establecido dentro de este cuerpo normativo que aquel funcionario o servidor público que sea comisionado para la consignación de una actuación en función, es que tiene en el transcurso o en el regreso del viaje, tiene que presentar un informe justificado, ya sea desde el 70%, justificado debidamente con documentación, como por ejemplo comprobantes de pago, y el 30% restante, mediante una declaración jurada. ¿Cuáles son los gastos que se ha suscitado dentro de la comisión para poder alcanzar el objetivo por el cual ha sido comisionado? El Decreto Supremo 7/2013 regula también, pues, en cuantía, o sea, cuánto es lo que se le debería dar a cada funcionario para que éste pueda cubrir los gastos esenciales y poder lograr el objetivo por la cual se le ha asignado a la comisión. Además también, pues, determina que, eh, como ya he explicado anteriormente, que el 70% debe ser debidamente justificado mediante documentación, como por ejemplo lo que son comprobantes de pago, y el 30% tiene que ser debidamente declarada, bueno, suscitada, sustentada mediante una declaración jurada. Normas que regulan este punto en cuestión, que son los viáticos, haciendo un poco de legislación comparada, pues encontramos al decreto número 1343 de la legislación argentina y en la legislación uruguaya. Existe una tendencia, en verdad, una tendencia en toda Latinoamérica de que estos gastos, los gastos que se suscitan dentro de las comisiones, pues deberían ser debidamente acreditadas a través de un informe al término del viaje, a excepción de una legislación la cual me parece muy interesante. En la legislación argentina, al igual que en nuestra legislación, pues se exige que se haya una rendición de cuentas de manera pormenorizada en cuanto a cuánto es el monto que se ha gastado y determinando un plazo, que a diferencia de nuestra legislación que te da un plazo de 15 días contado desde después de regresado del viaje, la legislación argentina te da un plazo de 72 horas. Y en la legislación uruguaya también el mismo parámetro, las mismas líneas, pero la diferencia es que se da dentro del plazo de 5 días. Aquí va, como he mencionado, es que en Latinoamérica pues existe una tendencia de que sí debería haber una justificación acreditada mediante comprobantes de pago sobre qué es lo que se ha gastado y qué es lo que no se ha gastado. La legislación chilena tiene una perspectiva muy distinta y me parece muy interesante, lo vuelvo a recalcar, es que en la legislación chilena, hablando coloquialmente, es que a ellos no les importa el procedimiento, a mí me importa el resultado. En particular, la legislación chilena no exige que exista una sustentación pormenorizada sobre los gastos realizados para poder alcanzar la comisión. Lo que sí se exige y lo que sí se sanciona es que de manera perentoria el funcionario o servidor público que haya sido cualificado para esta comisión es que tiene que presentar documentación de manera perentoria sobre cuáles son los alcances que ha tenido mediante el cual este funcionario o servidor público ha sido cualificada para poder alcanzar el objetivo de la comisión. Antecedentes en la normativa del caso. Como ya en un inicio he hablado sobre el Acuerdo Plenario 4/2005, en el delito de peculado por apropiación específicamente, pues existe un cuestionamiento en que si es que debería ser considerado la afectación de patrimonio estatal como un bien jurídico protegido. Ha habido una contraposición de ideas tanto en doctrina, tanto en jurisprudencia, por las cuales algunos mantenían de que debería ser considerado y otros mantenían la postura de que no debería ser considerado. Pues este acuerdo plenario ha sido de gran aporte en realidad, porque ha determinado que la afectación, bueno, el patrimonio estatal afectado dentro de la administración pública no debería ser considerado un bien jurídico protegido, no debería tutelarse. ¿Por qué? Porque solamente se desdobla de dos bienes jurídicos protegidos. Es más, yo mencioné tres al inicio, pero con este acuerdo plenario solamente se ha determinado que deberían ser dos bienes jurídicos protegidos.
Uno, y que están dentro de lo que he mencionado, es que debería garantizar el principio de no lesividad en cuanto a los intereses que tiene la administración pública y obviamente estos bienes o estos efectos estatales revisten pues de naturaleza pública. Y el otro, por consiguiente, es que evitar el abuso de autoría, el abuso de poder, tanto del funcionario, del servidor público, que pueda levantar estos valores de la administración pública, que es la lealtad, la probidad o la honestidad. Este aspecto, ya que el Acuerdo Plenario 4/2005 ha determinado que estos dos términos son los que deberían ser considerados como el bien jurídico protegido dentro del delito de peculado. A pesar de ello, a pesar de que se haya establecido ya doctrina, pues aún existe, se ha dado casos y hasta el momento se da de que fiscales y jueces todavía adoptan la postura de que el bien jurídico protegido también dentro del delito de peculado debería ser considerado, es más, ellos lo consideran como también la afectación al patrimonio estatal, al patrimonio público. Como ya he mencionado yo anteriormente, yo no comparto esta idea, puesto que nosotros, como tal, en la normativa, dentro del Código Penal, pues, vemos que el delito de peculado, y creo que es el ejemplo más claro que se podría dar, dentro del delito de peculado no se encuentra en la sección de aquellos delitos como el hurto, como el robo o como la estafa, delitos contra el patrimonio, sino se encuentra en la sección dentro de los delitos funcionariales, necesariamente a la vez un delito especialísimo, que aún así no solamente compete, no solamente se puede cualificar, a un funcionario o servidor público que pueda apropiarse o utilizar, configurarse a este como el delito de peculado. No, yo comparto la posición también de que es un delito especialísimo, que va más allá de ser un delito especial, que no solamente es necesario que se pueda configurar con un funcionario o servidor público por su relación funcional, no. Yo considero de que debería configurarse como tal un delito, el delito de peculado cuando existe un nexo causal, un nexo directo entre la relación funcional que desempeña el funcionario, el servidor público, y el objeto material del delito que vendría a ser la afectación al patrimonio estatal o la afectación del patrimonio de la administración pública. Otro de los preceptos que ha determinado el Acuerdo Plenario 4/2005 y a la vez también ha traído muchas controversias, que si bien es cierto, por un lado ha podido dilucidar este punto en cuestión, que es sobre cuáles son los bienes jurídicos protegidos o cuáles deberían considerarse como bien jurídico protegido dentro del delito de peculado, después también que ha establecido que es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene cualquier funcionario o servidor público. Caso contrario, se ha establecido, bueno, caso contrario es lo que se da en la casación y recientemente en la 282/2018 en Lambayeque. Uno de los preceptos que se ha determinado en esta casación, primero es que el objeto material del delito de peculado lo constituye los bienes sobre los cuales recae el uso o la apropiación objeto de prueba en juicio. Con esto vemos claro que el trabajo lo tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que determinar, en primera fase tiene que acreditar, tiene que individualizar y a la vez tiene que cuantificar cuánto ha sido la afectación en cuanto al bien patrimonial que tiene la administración pública. Ese es uno de los parámetros que se ha determinado en la casación 282/2018 y otro de los parámetros que se ha determinado pues, que va en contraposición del Acuerdo Plenario 4/2005 es que para la calificación del delito de peculado no necesariamente, o bueno, no solamente se necesita que sea un funcionario o un servidor público, sino es que tiene que estar revestido de dotes como la administración, la percepción y la custodia para así configurarse como tal el delito de peculado. Porque si no puede acarrear, por ejemplo, el que un funcionario o servidor público utilice los bienes de la administración pública, o se apropie de bienes de la administración, no necesariamente va a determinar que exista el delito de peculado, puesto que si es que no se cumple con estos tres preceptos de administración, percepción y custodia, puede acarrear distintos ilícitos, como por ejemplo en el caso de los viáticos que he puesto.
Si es que un funcionario acredita fehacientemente que sí, este es el gasto total que se ha suscitado durante la comisión, pero no esto, o bueno, estos son, vendrían a ser sí considerados elementos que van a acreditar que si es que existe o no, pues el apoderamiento de bienes de naturaleza estatal, pero no va a acreditar fehacientemente si es que ha existido o no peculado, porque el funcionario o el servidor público puede realizar falsificación de documentos en cuanto a los comprobantes de pago para poder justificar el gasto de los viáticos. Y no solamente, entonces, en este caso, no solamente vemos que va a acarrear en el delito de peculado, sino también puede ser en el delito de falsedad documental. Entonces, vemos con ello que no necesariamente con estos en que un funcionario o servidor público se apropie o no de los bienes del Estado, es pues que va a determinar que solamente cualquier funcionario o servidor público puede ser, pueda configurarse como el delito de peculado, sino que se tiene que cumplir con estos tres preceptos, que es la administración, percepción y la custodia. Otro de los tantos cuerpos normativos que se ha dado respecto a este tema es el Acuerdo Plenario 7 de 2019, y esto es ya un poco más específico en cuanto al tema de los viáticos por el delito de peculado por apropiación, es que ha existido una tendencia jurisprudencial distinta de distintos autores, donde algunos mencionaban, como por ejemplo el doctor Ábalos Rodríguez, considera que la ejecución de los gastos que se realizan durante el transcurso de la comisión para poder alcanzar el objetivo por el cual el funcionario o servidor público ha sido comisionado, es pues que estos bienes o estos efectos estatales han pasado desde una esfera de naturaleza pública hacia la esfera patrimonial individual, pues que tiene el funcionario y el servidor público, puesto que la finalidad de esto, la finalidad que tiene la consignación de un viático, es pues de que pueda cubrir aquellos gastos esenciales que requiera el funcionario o el servidor público, o ya de manera general aquel agente que reúne o que ha sido cualificado para poder realizar esta comisión, y bueno, y a través de los viáticos pueda sustentar todos los gastos en el transcurso de la comisión y así poder con ello alcanzar el objetivo por la cual ha sido comisionado. Y otra de las posturas pues, que existe es que los viáticos son bienes públicos, revisten de naturaleza pública y que el hecho de que pase a la esfera individual no necesariamente se tiene que considerar que ya el funcionario o el servidor público puede disponer de esa consignación de viáticos de manera próvida, como si fuese parte de su esfera patrimonial. Esa es la postura que adopta otros juristas, puesto que con ello ya se demostraría la infracción al deber. Como tal, ya mencionado, pues, y vuelvo a reiterar, que el delito de peculado, para la configuración del delito de peculado, hemos desarrollado 4 preceptos fundamentales para que se puedan configurar como tal el delito, que exista una afectación en cuanto al patrimonio de la administración pública, que existe un despojo, de, un traslado de aquellos bienes o efectos estatales hasta el dominio dentro de la esfera privada de un funcionario, un servidor público. Pero en el caso en particular, vemos pues que aquel funcionario o servidor público que se apropie de manera ilegítima o utilice estos, estos caudales o efectos estatales, no necesariamente va a tener que ser configurado como el delito de peculado. Hablando ya en el caso de los viáticos, yo como funcionario o servidor público voy a disponer de esta consignación de los viáticos con el fin de poder alcanzar el objetivo por el cual yo he sido comisionado. Puedo apropiarme, puedo apropiarme sí de los viáticos, pero a la vez también puedo demostrar mediante falsificación de documentos, puedo demostrar que no, en verdad yo he cubrido todos los gastos con la disposición, con la cuantía que se me ha dado en cuanto a los viáticos. Y vuelvo a reiterar, esto no es un elemento, que bueno, es un elemento sí que puede demostrar si es que ha habido o no infracción al deber, pero no es un elemento esencial y tampoco va a descartar la posibilidad de que yo no he cometido, no he cometido peculado, sino que también puedo cometer el ilícito de falsedad documental.
Entonces no es un tema en descarte que solamente puede acreditar, o sea, si es que he cometido o no infracción al deber. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos principales pues, que ha determinado el Acuerdo Plenario 7 de 2019? Y son los temas más relevantes en realidad por el cual se ha fundamentado este acuerdo plenario. Primero es que el derecho penal como tal se encuentra pues predominado por el principio de mínima intervención, en el cual el acuerdo plenario lo ha tomado en cuenta. Pues dice que los intereses sociales, aquellos bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, sí tienen como, o sea, el derecho penal tiene como fin objetivo salvaguardar estos bienes jurídicos, pero siempre y cuando exista una afectación relevante. Es por ello, pues, que se da el principio de mínima intervención, que solamente el jus puniendi del derecho penal, esta facultad sancionadora, tiene que ejercerse cuando ya se hayan agotado distintas vías, como por ejemplo, puede ser la vía civil. En el caso en particular, se puede plantear una reparación por daños y perjuicios, o en el caso de la vía administrativa, se puede presentar una multa, se puede presentar privaciones por concesiones, y entre otros. Entonces vemos claro que la facultad sancionadora del derecho penal tiene que actuar en aquellos casos de última ratio, cuando ya se han agotado previamente todas aquellas medidas para poder, con el fin pues no de sancionar, sino de que prevenir estas malas conductas. ¿Cuál es la diferencia? Acá estamos haciendo una relación y diferencia a la vez en cuanto el derecho administrativo sancionador y la potestad que tiene el derecho penal para poder sancionar. En cuanto al derecho penal, vemos que es un cuerpo normativo definido de manera específica, que cada actuación lo vamos a encuadrar a un hecho, a un tipo penal. Por ejemplo, en el caso del robo, el bien jurídico protegido es el patrimonio, cuando se pueda afectar el patrimonio. Por el contrario, dentro del derecho administrativo, pues no vamos a encontrar un cuerpo normativo así definido de manera exhaustiva como lo vamos a encontrar dentro del derecho penal. Es por ello que la diferencia en cuanto al derecho penal y el derecho administrativo sancionador para poder determinar sanciones simplemente es una cuestión de rango, puesto que en el derecho penal existe o vamos a encontrar un cuerpo normativo más definido, un cuerpo normativo más específico. Dentro del derecho administrativo no se va a poder encontrar de este cuerpo legal para poder determinar cada actuación a, a una sanción correspondiente. Respecto a ello, también el Tribunal Europeo ha determinado que debería establecerse ciertos parámetros para poder considerarse qué actuaciones o qué malos actos podrían configurarse o podrían ser merecedoras de la facultad sancionadora que tiene el derecho penal. Son dos las que ha establecido. Es primero que exista una adecuada tipificación. En cuanto, y ya para tomar como ejemplo, y como he mencionado anteriormente, es que en el caso de los viáticos, la no justificación o la apropiación ilegítima, ya es el caso de la apropiación ilegítima y la no sustentación de los viáticos al regreso del viaje, no puede ser configurada como tal un delito de peculado por apropiación. ¿Por qué? Uno, es porque pues no se encuentra el funcionario o el servidor público, no tiene esta facultad o no está atribuido esta facultad de administración, no tiene la facultad de percepción y tampoco tiene la facultad de custodia. ¿Por qué? Porque previamente la consignación de un beático se ha dado de manera interna y previamente ha sido con una autorización. Y esta autorización ha sido con la disposición de estos fondos, con la disposición de estos fondos. Entonces vemos que de la manera de obtener esta concesión de los viáticos, o que es parte ya es parte del patrimonio de la administración pública, pues no ha sido de manera, no ha sido, perdón, bueno, no se, los funcionarios del servidor público a la cual se le ha sido otorgado, no se encuentra con las facultades de administración, de custodia o de percepción. Es por ello que la apropiación ilegítima, en el caso de los viáticos, no podía configurarse como tal como el delito de peculado por apropiación. Y otro de los preceptos que determina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que
debe revestir la naturaleza de la infracción y la gravedad de la sanción al imponer. Aquí también tiene relación en cuanto al principio de fragmentación en el derecho penal, de fragmentariedad, puesto que, si bien es cierto, se protege bienes jurídicos protegidos siempre y cuando tengan pues una relevancia en cuanto a la afectación de cada bien jurídico protegido, y el cual también existe acá en este tema en discusión una jurisprudencia en la cual se considera si es que existe o no una cuantía para poder calificar el delito de peculado en cuanto a la afectación patrimonial que haya tenido. La relación entre el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad. Para la aplicación de efectos de los poderes públicos, debe haber cierta relación, cierta proporcionalidad en cuanto a la potestad que tiene el derecho penal para poder ejercer su facultad sancionadora y poder velar pues también a la vez si es que ha existido o si es que en verdad es merecedora esta actuación eh, de de ser como tal configurada como en el delito de peculado, si es que es necesario llegar hasta estos extremos, a pesar de ser considerado el derecho penal, bueno, la facultad sancionadora que tiene el derecho penal como última ratio, si es que en el caso presente es necesario que en verdad se configure como el delito de peculado por apropiación, es que simplemente tiene que ser merecedora de una sanción administrativa disciplinaria. Y el principio fragmentario, como ya he mencionado anteriormente, es en el cual se determina de que, si bien es cierto, el derecho penal pues tiene como fin objetivo salvaguardar aquellos bienes jurídicos, pero no necesariamente va a ejercer su facultad sancionadora en aquellos casos que no tengan pues relevancia de afectación jurídica. Y bueno, la resolución 3763 es la que le estaba mencionando anteriormente, pues en la que existe bueno, el punto en cuestión donde, donde debería considerarse si es que existe o no una cuantía para poder determinar o para poder configurar el delito de peculado por apropiación. En cuanto ya para dar por finalizado esta disertación, tomando en cuenta lo que es el Acuerdo Plenario 4/2005 y el 7/2019, en cuanto, primero, el Acuerdo Plenario 4/2005 en cuanto a los alcances generales sobre el delito de peculado, pues vemos y claramente ha sido desarrollado de que no se puede considerar la afectación del patrimonio estatal como un bien jurídico protegido dentro del delito de peculado, por muchas razones en realidad, de las cuales ya he mencionado. El ejemplo claro es que el delito de peculado no se encuentra, pues, como tal, dentro de aquellos apartados que regulan, que regula, por ejemplo, el robo, el hurto, donde la afectación como tal y el bien jurídico protegido es el patrimonio. Otro de los puntos en cuestión, ya con el Acuerdo Plenario 7/2019, es que se ha logrado determinar que para poder configurarse como tal el delito de peculado, es que necesariamente debe existir un nexo causal entre la relación funcional y lo que es el objeto material del delito. Entonces, con ello vemos que el delito de peculado, más allá de ser un delito especial, es un delito especialísimo, puesto que no solamente de que el hecho de que un funcionario o servidor público se apropie o utilice los bienes de naturaleza pública va a cometer peculado, sino es que necesariamente debe concurrir estos hechos, la relación o el nexo causal entre la relación funcionarial que tiene el desempeño del cargo, estas facultades inherentes que se le entrega a este funcionario o servidor público en cuanto en cuanto al objetivo material del delito, es que tiene que estar premunido de estos tres preceptos, que es la administración, la custodia y la percepción. Y por último, pues, y que es los fundamentos principales dentro del Acuerdo Plenario 7/2019, es pues que el derecho penal
se encuentra arraigada a lo que es el principio de fragmentariedad y a la vez también el principio de mínima intervención. En el caso práctico que hemos puesto, el derecho penal no puede ser o no puede intervenir de manera directa con su facultad sancionadora en cuanto a la omisión de justificación de los viáticos o a la apropiación ilegítima de los viáticos, en cuanto tiene que agotarse todavía eh, vías que no se encuentren premunidas con esta facultad sancionadora, sino con una facultad preventiva. Bueno, con ello hemos dejado ciertas premisas para poder comprender y en un caso práctico sobre qué es o qué es lo que podría acarrear o si es que el delito, no, perdón, si es que la omisión o la apropiación ilegítima o la utilización de ciertos bienes, de ciertos o de los caudales o efectos estatales puedan calificarse como tal como el delito de peculado en el caso de los viáticos. Con ello dejamos en claro de que no podría configurarse este ilícito, aunque existen además distintas posturas, pero ya esto se ha venido regulado o se ha puesto ya un punto en concordancia con el Acuerdo Plenario 7 de 2019. Y otro de los puntos en cuestión es que el delito de peculado, más allá de ser un delito especial, es un delito especialísimo que necesariamente debe concretarse estos tres preceptos, que es la administración, la custodia y la percepción. Bien, muchísimas gracias, compañero, por haber participado en este primer Congreso Multidisciplinario de Cápsulas Jurídicas. Asimismo, se le hace la invitación a todos los presentes para que nos continúen acompañando durante las próximas transmisiones en vivo. Muchas gracias.